Muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona que tiene que ver con la continuación del sistema sensorial. Habíamos hablado ya del sentido de la vista y nos quedamos por la imagen del globo ocular con sus respectivas partes. Vamos a hablar el día de hoy lo que es la vía visual. Todo comienza a nivel de la retina. Existen dos tipos de retina. La retina nasal y la retina temporal, que luego los axones, bueno, en este caso los axones de las células ganglionares, de las neuronas ganglionares, van a formar lo que es el nervio óptico, ¿ya? Este nervio óptico se continúa, se cruzan los dos nervios ópticos para formar lo que es el quiasma óptico. Luego se continúa por la cintilla óptica y luego llegaría al tálamo. Todos los sentidos pasan por el tálamo, excepto el olfato. Luego del tálamo seguiría por las radiaciones ópticas y finalmente llegaría a la corteza del lóbulo occipital del cerebro, donde se ubica básicamente el centro de la visión, área 17, 18 y 19. Eso sería la vía visual. En cuanto a los medios de refracción, habíamos dicho que el principal y el que tiene el mayor poder de refracción es la córnea. Luego tenemos el humor acuoso, que obviamente se ubica en el compartimiento anterior del ojo, es transparente y es recambiable y tiene circulación. Lo producen los procesos ciliares. El cristalino lente es una lente biconvexa, transparente y avascular. Se encuentra fijado al cuerpo ciliar a través de la zónula ciliar o zónula de zinc. El humor vítreo se encuentra en el compartimiento posterior del ojo, es transparente, tiene una consistencia gelatinosa y contiene agua en un 99%. Además presenta lo que es el ácido hialurónico y además fibras colágenas. Cuando te mencionen a una persona hemetrope o hemetropía significa visión normal. Y cuando hablamos de algunas patologías tenemos que referirnos, por ejemplo, a la famosa amaurosis, que es la ceguera. La miopía, como ya se había mencionado en clase, es cuando la imagen se forma delante de la retina y se corrige con lentes bicóncavos. La hipermetropía es cuando la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con lentes biconvexos. En cuanto al astigmatismo, es una anomalía o un defecto del ojo que consiste básicamente en una curvatura irregular de la córnea, lo que determina que la persona presente una visión borrosa y deforme. La presbicia es lo que se le llama la visión senil y es la pérdida de la acomodación del cristalino. La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino. ¿Ya? La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino. El chalación se le considera como la inflamación de las glándulas tarsales o de mebomio que se ubica en el párpado. Se llenan de grasa. Este ursuelo es la inflamación de la glándula de 6 o de Moll a nivel del párpado también. En cuanto al sentido del gusto, bueno, el tipo de receptores que captan el gusto son los quimiorreceptores que captan el gusto, captan los sabores. ¿Dónde se ubica el sentido del gusto? Obviamente en el lóbulo parietal, área 43 de Brockman. El receptor obviamente sería el botón gustativo, que presenta células como la célula gustativa, que es la célula nerviosa, la célula de sostén y las células basales. No solamente con la lengua se puede captar el sentido del gusto, también lo hacen con la faringe, con el paladar y con la epiglotis. Pero principalmente sería la lengua porque ahí se encuentran las famosas papilas linguales, que pueden ser caliciformes o circunvaladas, que obviamente son las más grandes, son de 8 a 12, presentan entre 200 a 300 botones gustativos, y estas son las que forman la B lingual, y se caracterizan porque captan gusto, o sea, captan sabores, son gustativas. Las foliadas son rudimentarias, se le conoce como vestigiales porque no realizan ninguna función, y las fungiformes tienen forma de hongo, se encuentran en la punta y lado de la lengua, presentan 5 botones gustativos y son los que captan sabores, dulce, salado y ácido, por eso junto con las caliciformes también se le consideran como gustativas. Finalmente, las filiformes carecen de botones gustativos y su función netamente es tacto y temperatura. Son las más abundantes y son táctiles, ¿no? Si una pregunta fuera cuáles son las papilas gustativas, serían las caliciformes y las fungiformes. Obviamente es una vía que también pasa por el tálamo. Todos pasan por el tálamo, excepto el olfato. En cuanto a los sabores, el dulce es captado por la punta de la lengua, el salado con la parte lateral anterior de la lengua, el ácido agrio con la parte lateral posterior, el amargo con la parte posterior o base o la epiglotis, y el umami es un sabor que últimamente se ha descubierto por los japoneses, lo consideran como un sabor sabroso, ¿no? El ajinomoto, por ejemplo. El sabor del ají no es un sabor, recordar eso. Con respecto a la ubicación de las papilas linguales, tenemos las foliadas, las rudimentarias,
Las caliciformes, que son más grandes, forman la bilingual. Las filiformes, las más abundantes. Y las fungiformes, que se encuentran en la parte lateral y en la punta de la lengua, ¿no? Que tienen forma de hongo. Las que son gustativas son las caliciformes y las fungiformes. Y las que son táctiles son las filiformes. Y las que son vestigiales, que no tienen función para nada, son las foliadas. Recordar que con la punta de la lengua se capta el sabor dulce, con la parte lateral anterior salado, lateral posterior ácido agrio, y con la parte posterior de la lengua se captaría el sabor amargo. Miren aquí la comunicación de la boca con la bucofaringe, o también llamado orofaringe, se llama istmo de las fauces, o también lo llaman istmo bucofaringio. En esta zona vamos a encontrar amígdalas como la amígdala palatina, la amígdala faringea, la amígdala lingual, incluso la amígdala de Gerlach, o también llamada amígdala tubárica. Estas cuatro amígdalas mencionadas, palatina, faringea, lingual, tubárico de Gerlach, son las que forman un anillo protector, en el caso de nosotros, que se llama el anillo de Waldeyer. En cuanto a la inervación de la lengua, vamos a ver que con respecto a la inervación sensorial, o sea, vamos a captar los sabores, sensorial, gusto, las 2/3 partes anteriores de la lengua son captadas por el nervio facial, exactamente una rama del séptimo par llamado nervio de cuerda del tímpano, nervio cuerda del tímpano o intermediario de Grisberg o 7 bis. El tercio posterior de la lengua es captado por el glosofaringio, que es el noveno par craneal, y la base posterior de la lengua es captado por el 10º par craneal, o sea, el vago. Esto es en cuanto a la inervación sensorial. En la inervación motora, por ejemplo, el movimiento de la lengua para el habla, tenemos el hipogloso, que es el 12º par craneal, y el nervio vago, 10º par craneal. Mientras que la inervación sensitiva, que tiene que ver con la captación del dolor, estamos hablando del nervio trigémino, que se corresponde al 5º par craneal. La vía del gusto, ahí está, es de la siguiente manera. A nivel de la lengua encontramos básicamente los botones gustativos ya mencionados, que están obviamente inervados con unas neuronas muy importantes. Y estas neuronas, miren acá, las 2/3 partes anteriores de la lengua están inervadas por el 7º par craneal, o sea, el facial. Un tercio posterior sería el glosofaringio, y la parte posterior de la lengua sería el nervio vago o 10º par craneal. La unión de estos tres van a formar lo que es el fascículo solitario, que va a llegar al núcleo solitario, obviamente, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. El mesencéfalo se va a ir directamente a lo que es el tálamo, y del tálamo al óvulo parietal, donde se ubica el centro del gusto. ¿Qué área? Área 43 de Broca. ¿Ya? Muy bien. Bueno, recordar que la pérdida del sentido del gusto se llama ageusia. Ageusia. Vamos ahora a ver lo que es el sentido del oído, la audición. Bueno, en el sentido del oído vamos a encontrar tipo de receptor, por ejemplo, los extrarreceptores, que captan los sonidos, o mecanoreceptor, porque captan la vibración, en el caso del órgano de Corti. Recordar que el receptor sensorial es el órgano de espiral de Corti. ¿Y qué es el órgano espiral de Corti? El verdadero órgano de la audición. A nivel del oído, hay que tener en cuenta que se encuentra el oído externo, que está formada por la oreja y el conducto auditivo externo. Aquí se encuentran las glándulas ceruminosas, que producen el cerumen. Esta serie es muy importante, protectora contra el agua y contra las bacterias. En el oído medio, que es la caja del tímpano, aquí encontramos a lo que es el tímpano, también llamado miringe, por eso que la inflamación del tímpano se llama miringitis. Encontramos luego excesivo del oído, el martillo yunque y el estribo, y encontramos además la trompa de Eustaquio. Finalmente, ya en el oído interno, que se ubica en una zona llamada porción petrosa o peñasco del hueso temporal, encontramos un casquete llamado laberinto óseo. Y dentro del laberinto óseo encontramos lo que es el laberinto membranoso. Cabe recalcar que entre el oído externo y el oído medio existe un límite llamado tímpano o membrana timpánica. Y entre el oído medio y el oído interno encontramos lo que es la ventana oval y la ventana redonda, también conocida como tímpano secundario. Con respecto al área de Brougham, ya lo hemos dicho, área 41 y 42, que está ubicado en el lóbulo temporal. El centro del sentido de la audición es el lóbulo temporal. Ahí está. También, no solamente el sentido de la audición está relacionado precisamente con esa función, también está relacionado con el equilibrio.
Y hay dos tipos de equilibrio, llamado equilibrio estático, que se va a ubicar a nivel de las máculas, y las máculas se ubicarán ¿dónde? En el utrículo y sáculo. Mientras que el equilibrio dinámico está relacionado con las crestas ampulares, ¿no? Que se ubican a nivel de los conductos semicirculares. En el oído externo, reconozcamos sus partes, lo hemos dicho, el conducto, bueno, aquí estaría el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, el CAE. Este pabellón auricular tiene el hélix, tiene el antihélix, tiene la concha, tiene el trago, el antitrago y el óvulo. Mientras que en el conducto auditivo externo encontramos las glándulas ceruminosas que producen el cerumen. Tiene función de protección contra las bacterias y contra el agua. Ya en el oído medio, de toda esta zona, miren acá toda esta zona, donde encontramos el tímpano, la membrana timpánica, el martillo, yunque y estribo. Entre el martillo y el yunque hay una articulación llamada articulación encía de montar o articulación celar, y entre el yunque y el estribo se encuentra una articulación de tipo enartrosis. Y luego tenemos la trompa de Eustaquio, que es la que comunica básicamente el oído medio con la rinofaringe o nasofaringe. Recordar que el límite entre el oído externo y el oído medio es el tímpano, que va a vibrar ante las ondas sonoras. Y el límite que existe entre el oído medio y el oído interno sería básicamente lo que es la ventana oval y la ventana redonda. Recordar que la ventana oval hace contacto con el estribo y la ventana redonda también se le llama tímpano secundario. Luego pasamos ya a lo que es el oído interno y recordar que el oído interno se ubica en una zona importante llamada la porción petrosa o peñasco del hueso temporal. ¿Ya? La porción petrosa o peñasco del hueso temporal aloja básicamente a lo que es el oído interno. En el oído interno encontramos básicamente un casquete, ¿sí? Ahí está un casquete, y obviamente dentro de este casquete encontramos lo que es el laberinto membranoso. Por ejemplo, algunos componentes del laberinto membranoso muy importantes serían los conductos semicirculares, ahí está. Tenemos el utrículo y el sáculo, ahí está. Y además tenemos lo que es el conducto coclear, donde se va a ubicar básicamente ahí el verdadero órgano de la audición. ¿Y quién es el verdadero órgano de la audición? Sería el órgano de corte, que algunos lo consideran como un mecanoreceptor porque capta la vibración básicamente. ¿Ya? Muy bien. En el oído medio encontramos lo que se había dicho el tímpano, la membrana timpánica, que está insertado con un músculo llamado músculo tensor del tímpano. Este músculo tensor del tímpano es el que aumenta la resistencia del tímpano ante los sonidos fuertes, pues, ¿no? Este músculo está inervado al quinto par craneal, o sea, al trigémino. Ahí está. El tímpano es una estructura muy importante, miren acá, tiene la par tensa, la par flácida y, el relieve básicamente del martillo. En la parte inferior encontramos el triángulo luminoso, que es una zona de importancia médica básicamente. El tímpano se comunica, bueno, está en contacto con el martillo y luego del martillo viene martillo, yunque y estribo. Y la comunicación que existe entre el oído medio y el oído interno sería básicamente la ventana oval o vestibular y la ventana redonda o coclear. Recordar que en anatomía a la ventana redonda también se le llama lo que es el tímpano secundario. Por otra parte, a nivel del estribo se encuentra el músculo más pequeño del cuerpo llamado músculo del estapedio. Y el músculo del estapedio está inervado al séptimo par craneal, lo que es el facial. El músculo del estapedio está inervado al séptimo par craneal, que es el facial, que tiene por función disminuir el sonido fuerte. Una patología del músculo del estapedio conllevaría a lo que es la hiperacusia.